¿Cómo están? Bienvenidos a Sin Letra Chica, un programa político donde hablamos sin letra chica. El día de hoy nos acompaña Jorge Insunza, candidato a diputado por la región de Coquimbo, un hombre con una vasta trayectoria política. Jorge, bienvenido, ¿cómo está? Bien, muy contento de estar aquí contigo en el programa. Me encanta tenerte y vamos a comenzar con un cuestionario tipo currículum vitae para aquellos que no conocen a Jorge, aunque dudo porque, insisto, él tiene una vasta trayectoria política. Le queremos hacer una entrevista así como de trabajo. Muy bien. ¿Vamos con eso? Muy bien. Ya. De acuerdo. Nombre completo. Jorge Enrique Insunza Gregorio de las Heras. Toma, Sí, mira. sí. Jorge. Jorge por mi padre. ¿Ya? Que su papá también era padre y era Jorge y mi hijo también se llama Jorge. Ya somos 4 generaciones de Jorge. Y Enrique por mi abuelo, que fue muy entrañable para mí, mi abuelo materno, que tuvimos una relación muy bonita, muy cercana. Y bueno, y por él, que es mi segundo apellido, también tiene una historia bonita porque por esa línea materna somos descendientes del general Juan Gregorio de las Heras, que fue uno de los generales de la independencia. Sí, claro. Él era muy amigo de San Martín y de O'Higgins y por eso después se vino a vivir a Chile, se casó con una chilena y por eso los descendientes somos chilenos. Él era argentino de origen. Así es, mira Sí. qué interesante, ¿ah? Sí. Ya, profesión. Abogado. Formación académica. Empecé yo estudiando en la Universidad Diego Portales, ¿Ya? pero después salí porque entre viajes y muchas cosas perdí muchos cursos y después lo retomé en la Universidad Bolivariana y ahí terminé mi carrera. Mire, ¿ah? Carrera profesional. Mira, yo desarrollé muchas cosas. Yo siempre estudié y trabajé y cuando estaba todavía estudiando empecé a trabajar como analista político. Y después, el año 96, cuando tenía 29 años, formé mi propia empresa, en que hacíamos estudios más estratégicos para empresas sobre la situación política, tendencias, tanto globales como chilenas, estudios de mercado, estudios de opinión, que fue una fase muy bonita, muy estimulante, muy creativa, que fue también y que me ha marcado profesionalmente a mí. Y después cuando ya terminé mi carrera, me especialicé más en Derecho Constitucional y hoy día trabajo más dedicado, más como abogado, haciendo muchos informes en Derecho, algunos seguimientos legislativos y también siempre me llaman a veces para consultas, a veces más estratégicas y de manejos de crisis. Eso lo hemos conversado otras veces y yo lo tenía anotado acá. Una de tus desarrollos profesionales tiene que ver con el manejo de crisis. ¿Hay algún hito en tu carrera que te haya marcado? Porque tú nos dices manejo de crisis y uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué hace un abogado en el fondo en manejo de crisis? ¿Hay algún hito en tu carrera para que le podamos contar a la gente que nos está viendo y escuchando? Mira, hay varios. Es un ejercicio muy bonito porque significa a veces tomar un caso, estudiar a fondo, ir separando cuáles son las variables, intervenir mucho con personas y al final dar una vía de salida, de solución a las crisis. Ahora, cada crisis es un mundo, tiene sus propias características. Yo te diría que una de las que más me marcó desde el punto de vista humano fue que yo tenía una relación muy cercana y la tengo todavía con Mauro Valdés, que fue director ejecutivo de TVN, y en el momento en que Felipe Camiroaga enfrentó la crisis en la pifia que tuvo en el Teatro Caupolicán, en los premios del Copihue de Oro, que fue a fines del 2010, me llamó porque dijo que necesitaban enfrentar esa crisis porque obviamente afectaba a la principal figura de TVN y también afectaba al principal canal, o sea, al principal programa del canal. Sí, claro. Y me tocó trabajar mucho con él, creamos una muy bonita relación, la verdad es que él era muy especial. Cuando algunas personas hacen referencia a alguien como un ser de luz, fíjate que yo tengo presente en eso a Felipe. Mira. Él se abría con todo su corazón, con mucha apertura, generaba amistad rápidamente y la verdad es que construimos una relación de mucha confianza. Me tocó trabajar también mucho ahí con Mauricio Correa, con el Tata Díaz, que ya falleció, con Gustavo Cariaga, que eran los 4 como el corazón del programa. Y
y bueno, y fue enfrentar también cómo los programas de farándula lo atacaban, eh, cómo ir separando también los argumentos que se iban construyendo en contra de él. Que Y fueron terribles, fueron además. terribles, claro. Y ahí iban apareciendo, digamos, los distintos tentáculos, por lo tanto, también identificar el mapa de esos ataques, ¿no? Y por lo tanto ir viendo cómo enfrentarlos uno a uno. Una de las más odiosas ahí, por ejemplo, era Pamela Giles, ¿eh? También mucho de esto estaba articulado por Catherine Salosny, que había sido, todo esto se provocó porque la habían sacado del programa Exacto. y habían puesto a Carolina de Mora. Y ella, perdón, se queja de, nos vamos a meter en farándula, pero es súper interesante el tema cuando uno lo ve desde fuera de la farándula Sí. y lo toma este manejo de crisis, porque además ellos eran una reconocida pareja, tenían una relación de amistad, Sí, y ella sale hablando de que él no la había defendido. Entonces, claro. todo el mundo era todos contra Camiroaga. Además, Jorge, tengo entendido que ese fue su último año de vida. Fue su último año de vida. De hecho, a mí me tocó también acompañarlo cuando se incendió su casa. Y fíjate que él sentía la presencia de algo maligno a su alrededor. Por eso te Uy, digo, era un ser muy sensible y él lo presagiaba de alguna manera y lo transmitía también como una angustia vital. Y bueno, y logramos resolverlo precisamente a través de un ataque muy fuerte del programa SQP, en que cometieron un error y un error de información. Y yo convencí a Mauro Valdés, porque el equipo estaba de acuerdo conmigo, en que a partir de ese error teníamos la oportunidad de pasar a la ofensiva. Porque también había otro equipo al interior de TVN que decía, no, nosotros somos el canal público, no podemos entrar en esas peleas. Y yo dije, mira, aquí si uno no muestra garra, si no muestra decisión, y en este caso defender a Felipe y al programa, van a seguir y esto va a continuar, ¿no? Y Mauro Valdés apoyó esa decisión. Yo redacté la carta que obligamos a leérsela al programa. La leyó, estaba Jordi Castel, estaba la Fran García Huidobro y había alguien más. Y como logramos que tuvieran que reconocer ese error y los obligamos por la ley de prensa a leer esa declaración, eso fue, digamos, una señal de fortaleza del equipo y que, por lo tanto, frente a cualquier error iban a tener una respuesta y a ver afectada su credibilidad. Entonces, ahí también te sirve para mostrar cómo una crisis, dónde está la variable determinante. Por eso digo, cada crisis es un mundo. ¿Dónde está lo esencial en cada momento crítico? Es lo que te permite también buscar un cauce de salida. Y desde luego, bueno, Felipe y el equipo me agradecieron mucho eso porque se sintieron contenidos, se sintieron apoyados. Y fíjate que yo nosotros teníamos una reunión siempre los días lunes. Ese día lunes nos juntábamos, nos encontramos en el estacionamiento. Mientras yo iba llegando, él iba saliendo del programa. Además, él tenía su auto al lado de los ascensores, tenía un estacionamiento privilegiado, que siempre hacían bromas con eso, porque era la figura principal de TVN. Fue un encuentro breve, muy cariñoso, que lo guardo porque, bueno, 4 días después falleció en qué el terrible. accidente. Sigamos con el cuestionario. Por favor. ¿Qué es lo primero que hace Jorge en la mañana? Mira, depende, No porque... quiero tanto detalle, pero No. Pero bueno, Pero- muchas veces tomar el celular para ver si hay ya, algún mensaje. ponerse al No, día. ponerme Y en tiempo de al día. campaña, que vamos a estar hablando de esto más rato, también me imagino que es Sí, fundamental. sí, ponerme al día, claro. Pero también yo trato de salir a trotar en las mañanas. No Ah, siempre, mira. y ahora no lo he podido hacer en mucho, pero es también el ejercicio que hago. Sí, además para botar Sí, tensiones. exactamente. ¿Su comida favorita? Mira, es la punta picana con ajos incrustados que hacía mi Oh, abuelita Raquel, ¿ah? Que era qué rico. maravilloso y me enseñó a hacerlo, así que yo lo hago también en la casa. Ah, Eso, mira. sí. Sí, ahora en campaña es más difícil, pero me No, imagino claro, que no he siempre, podido hacerlo, claro, siempre está el últimamente. espacio para. Sí, Qué rico. sí. ¿Qué te hace perder la paciencia, Jorge? Mira, una mezcla. A mí me irrita mucho la desidia de la gente, por la irresponsabilidad que eso encierra, por la indolencia que expresa, pero cuando a eso además le suman el chamullo, ahí yo exploto. Ya. Yo tengo muy baja tolerancia al chamullo, eso tiendo a pararlo en seco. ¿El cantinfleo no te gusta? El cantinfleo no lo soporto. No, porque además es como Sí. un insulto, ¿ah? O sea, Además. al incumplimiento se agrega el insulto, como que pueden envolverte
Hacerte pasar por leso con en el una fondo. explicación, ¿no? Y a mí me quedó muy grabada la enseñanza de Fernando Flores, que fue un profesor bien influyente para mí en muchas cosas, que tenía una buena afirmación sobre eso, ¿no? Que decía, mira, las explicaciones son los que conducen a la mediocridad, ¿no? Porque muchas veces en la explicación lo que prevalece es un intento de Sí, justificación. claro. Y lo mejor, ¿no es cierto?, es asumir algún error, mirarlo, y lo que importa es la acción. ¿Qué es lo que uno va a hacer? ¿A qué te comprometes cuando estás enfrentando un error o cualquier deficiencia? Entonces, cuando te empiezan a llenar de explicaciones, yo digo, mira, ¿sabes qué? No, esa cuestión, las explicaciones son inútiles. Lo Como que dicen por importa, ahí, el que explica se complica. el que explica se complica, y además, como te digo, tiene la perversidad de que empieza a construir una justificación, o en algunos casos de la inoperancia, de los errores propios, en vez de decir, mira, ya asumo, este es el problema, me comprometo a tal y tal cosa para poder repararlo o resolverlo de alguna manera. ¿En tiempos de campaña hay alguna, o en tiempos de crisis, para hablar de tu bagaje profesional, ¿hay alguna canción que te sube el ánimo? Hay varias, porque yo cuando chico mi mamá era muy fan de Sandro, ¿no? ¡Ay, mira! Y parte de los secretos que puedo revelarte hoy día, cuando chico yo imitaba a Sandro, yo digo, ¡Wow! ¡Sorpresa! toda mi capacidad histriónica Perdón, venció ahí. tengo que preguntarlo. Me va a perdonar el director, pero tengo que preguntar, ¿con cadera o sin cadera? Cuando chico con cadera, con tiritón de pierna y todo. ¿Hasta qué edad con tritón de pierna? Yo creo hasta los 11, 12 años. Ah, bien. Y ahí tomé conciencia y yo creo que eso fue determinante en mi timidez posterior, ¿no? Ahora, hay otras canciones que también son muy estimulantes. Bueno, Resistiré es como lo primero que me viene a la mente. Tremendo himno. Sí. Y hay una canción también muy bonita que tocaron los tres en una versión de una canción de Frankie Valli que era Te quiero mucho. También esa, yo que tengo una beta más romántica, esa también me encanta. Qué como canción. bonitas, tremendas elecciones. Sí. Y por último, el mayor defecto según los que mejor te conocen. Mira, a veces lo obsesivo y también cierta rudeza en la corrección. Algunos que trabajan conmigo también lo sufren un poco, pero cuando doy explicación de cuál es el fundamento de mi llamada de atención, tienden a asumirlo y lo respetan. Rudeza con cariño. Bueno, es que esa es la mezcla de mi mamá. Mi mamá, yo digo, y es una suerte para mí, porque no tengo ninguna sombra de duda del gran amor de mi mamá, pero también una madre severa, una madre rigurosa, y creo que esa mezcla me formó y creo que también es una mezcla valiosa para la vida. Sí, claro. Ahora vamos a dejar a Jorge el hombre y nos vamos a hablar de Jorge el candidato. ¿Qué te hizo dar el pie después de haber estado un buen tiempo fuera de la vida pública y decir quiero volver a la arena política? Mira, desde luego hay razones personales, porque mi alma está en esto. Y yo creo que uno tiene que seguir el pálpito del alma, de aquello que te apasiona, de aquello que te gusta hacer. Y eso también está combinado con una preocupación por el país. Yo siento a Chile, Nidia, muy a la deriva, sin una mirada estratégica, sin capacidad de resolver muchos problemas. Y eso también se expresa acá. Yo siento que hay un gran estancamiento en la región, no hay mirada de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y por eso también es que tiende a prevalecer un gobierno de mera administración, con una polarización creciente y con mucha frustración y desilusión de la gente. Porque no tenemos ese norte, no tenemos una mirada larga que nos vaya ordenando y que por último podemos tener diferencias, pero con un cierto eje por el cual podemos caminar. Y yo creo que puedo contribuir a eso desde mi trabajo, de la experiencia profesional y política que he tenido, pero también desde la apertura de espíritu, que significa, bueno, establecer diálogo con quienes piensan distinto, ¿no? Ahora, ¿qué te gustaría demostrarle a este electorado que quizás te vio en otras funciones anteriormente en la región, que tú no les hayas mostrado antes? ¿Hay un Jorge distinto? ¿Hay un valor que tú quieras plasmar que no lo hiciste en oportunidades anteriores? Mira, en alguna dimensión sí. Claro, yo
también siempre para mí fue muy prioritario el papel como legislador, ¿no? Que yo podía hacer y cómo ir representando los problemas, traducirlo en una iniciativa legislativa. Yo eso, de todas maneras, creo que sigue siendo vital y como esencial en la función parlamentaria. También como movilizar muchas gestiones políticas para traer proyectos de inversión, y eso también es algo que me entusiasma ahora con distintos sectores. Pero también para mí ha ido adquiriendo más peso, Nidia, el rol fiscalizador que tienen los diputados y que yo creo que se ha debilitado, porque se queda muy en la superficie o solo en la puesta en escena o solo en el reclamo o en la representación de la indignación, que al final es quedarse solo en el diagnóstico, pero no ir al fondo de dónde están las soluciones, ¿no? Y yo creo que eso necesitamos cumplirlo con mucho mayor rigor, con más severidad, pero también con profundidad, ¿no? Y yo siento que en eso, sinceramente, puedo contribuir, porque eso es lo que permite también ir desnudando abusos, ir teniendo parte de ese rigor, ¿no es cierto?, en la ejecución de los presupuestos, de que las platas se usen bien, ir también evitando el despilfarro, ¿no? Y los errores de gestión que te significan también pérdida de recursos, y por lo tanto ir siendo un pivote que vaya acelerando un rol del Estado que se acerque más a la gente. Ahora, ya nos vamos a meter en lo que es la región de Coquimbo y tú haces un análisis bien interesante. ¿Qué proyectos concretos impulsarías en la región de Coquimbo? A ver, mira, para mí sigue siendo muy importante la pequeña minería, ¿eh? Yo creo que eso es un sostén de la región, a veces muy menospreciado, ¿no? Y yo tengo un vínculo con la pequeña minería también muy activo que quiero reponer. Incluso yo cuando fui diputado presenté un proyecto para crear un estatuto especial para la pequeña minería y eso yo lo quiero reactivar y en especial con una iniciativa que ahora tenemos una bonita oportunidad en torno al litio y a los proyectos de litio que está impulsando ENAMI. Y por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos recursos? ¿No? Si solo los gastamos, solo van al fondo general, creo que vamos a perder una oportunidad. Yo creo que con los fondos del litio debemos crear un fondo de inversión que vaya para el fomento de la pequeña minería, ¿no? Y por lo tanto que ahorremos esos excedentes y que solo gastemos la utilidad de esa inversión, no que gastemos el capital y por lo tanto podemos tener una base de estabilidad más larga en el tiempo para que la política de fomento sea más activa. Yo creo que también en materia de agua tenemos mucho por hacer. Ahí, más que incluso reformas legislativas, hoy día lo que necesitamos es gestión. Gestión para los embalses cordilleranos, gestión para las desaladoras, que no hemos demorado un mundo. Oye, ahora el tema de la desaladora. Mira, ahí es parte de lo irritante, ¿no? De un Estado que no está funcionando y donde también lo que no hay es una función fiscalizadora para que vaya mirando dónde están los problemas y Sí, destrabarlos, claro. ¿no? Y anticiparse a los hechos Y también. anticiparse a eso, ¿no? Y también que todas las políticas de riego que se han venido impulsando tengan más recursos para que lleguen a más sectores, ¿no? Yo creo que esas tres cosas, en materia de agua, son determinantes en la región. Ahora, el turismo y la minería siguen siendo motores económicos, pero Sí, también está todo lo que tiene que ver con la tensión ambiental. sí. ¿Cómo se equilibra desarrollo y sustentabilidad? Mira, Nidia, yo creo que ahí, y lo digo como también habiendo sido diputado por Choapa, creo que Choapa tiene una historia de conflictos, pero también una historia de resolución de conflictos, ¿no? Y de que eso ha ido encauzándolo, y hoy día, ¿no es cierto?, tú tienes una relación mucho más equilibrada, que no deja de haber tensión. Uno también tiene que asumir de que hay ciertas dinámicas de distintas actividades productivas que te generan conflictos, que te generan diferencias, ¿no? En que en algunos casos son tensiones entre una actividad económica y el medio ambiente, pero a veces también son con otros intereses económicos, Sí, ¿no? claro. Y ahí es donde hay que buscar también un punto de equilibrio para que eso pueda tener un desarrollo compartido, ¿no? Creo que eso, y ahí hay una bonita experiencia que podemos recoger. Y yo creo que eso parte de la base de un alto estándar de cumplimiento para las empresas y que eso también sea motivo de fiscalización, porque más allá a veces de la voluntad, siempre hay fallas, deficiencias o negligencias por parte de los distintos equipos
Por lo tanto, instalar una cultura que también sea del cumplimiento riguroso importa más, y eso requiere mantener vigilancia sobre eso. Pero también, Nidia, es necesario garantizar la transparencia de las ONG. Me ha pasado, por ejemplo, en Combarbalá, de que se levantó como un grupo medioambiental en contra del embalse cordillerano, pero lo que estaba detrás realmente no era una causa ambiental, sino que ese grupo lo que quería era que el embalse tuviera otra ubicación para que les compraran a ellos los terrenos. Entonces, también creo que tenemos que avanzar en una transparencia de todos estos grupos que muchas veces argumentan causas ambientales, pero también están defendiendo intereses personales o de otros intereses económicos detrás. Y eso tiene que ser transparente. Yo creo que las ONG necesitan una ley de transparencia para ir separando la causa, la paja del trigo, y que también eso permita cuidar las causas ambientales que yo creo que son muy importantes en Chile y han sido muy importantes en Chile. Pero también ha surgido una distorsión, también ha surgido una industria detrás de las causas ambientales. Y Bueno, eso hay que también y qué terminarlo. interesante el punto, porque en este trabajo o todo en estos procesos de medioambientales, muchas veces nosotros nos hemos enterado de ONGs o de grupos que ni siquiera tienen vínculo con el territorio, sino que vienen de afuera. Sí, claro. Y se sabe que son pagados o que hay un abogado detrás que los representa. Y Claro. como tú dices, es bien interesante el punto. Sabes que yo no lo había escuchado, así que qué bueno dejarlo sobre la mesa. Vamos a la política y a la confianza. Mm. ¿Qué temas no está dispuesto Jorge Insunza a negociar en política? Mira, obviamente hay asuntos que son también de una fibra moral y ética muy importante para mí, que creo que no están en el espacio de lo negociable y que, sobre las cuales vamos a mantener diferencias con distintos actores, ¿no? Por cierto, uno de esos campos también son los temas de derechos humanos, ¿no? Entendidos en el buen sentido. A mí a veces me da pena que hay toda una campaña contra el propio concepto de derechos humanos, Sí. cuando la base está en que el Estado no abuse de las libertades y los derechos personales. Eso es los derechos humanos, ¿no? Y que por lo tanto tengamos una contención en que el Estado no sobrepase ni afecte nuestras libertades, nuestros derechos, en fin. Eh, Creo que ese es un punto, por cierto, también medular para mí. Y también siempre para mí va a estar presente cuál es el interés general del país y cuáles son los derechos de las personas que debemos resguardar. Creo que esos tres elementos, obviamente se combinan todo, porque al final lo que está al centro es el derecho de las personas, es el resguardo de las personas, para lo cual a mí por lo menos lo que me motiva estar en política. Si uno pierde de vista eso, pierde de vista todo. Y bueno, este programa se llama Sin Letras Chicas. Ujú. Y vamos a entrar acá en un juego, no juego, pero en un cuestionario de respuesta sí o no. Yo te hago una pregunta, usted me responde sí o no, y al final le vamos a dejar una posibilidad de réplica de que quizás ahí quedó con algún tipo de espinita. ¿Ya? Ujú. Así que respuesta corta. ¿Está listo? Sí, ¿Está muy bien. preparado? Sí. ¿Está preparado? Ya, Voy a vamos. estar tentado a dar fundamento al, No, no, al, no, no. al sí o Acá al no. sí o no, Ya, y le muy vamos a bien. dejar solamente para justificar una. De acuerdo. Escuchen ustedes. ¿Los parlamentarios ganan demasiado? Sí, ¿Debería haber límite de reelección para todos los cargos públicos? yo creo que sí. ¿La política chilena está envejecida? Yo creo que se está renovando. Dale. ¿Sí o no? No, 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 fíjate. ¿Chile necesita una nueva constitución? Sí, ¿El agua debe ser 100% de propiedad pública? no, ¿Estaría dispuesto a votar contra su partido si una ley perjudica a la región? sí, absolutamente. ¿Crees que los independientes tienen más credibilidad que los militantes? No, ¿El Congreso debería reducir su número de diputados? no, ¿Te arrepientes de alguna decisión política pasada? sí. Vamos a dejar esa para desarrollar. Muy bien. ¿Confiarías en los mismos partidos para formar un nuevo gobierno? No, me gustaría algo distinto. Ahora le vamos a dejar para que pueda solamente justificar una. ¿Cuál va? ¿Cuál?
Mira, bueno, yo creo que la que tú me planteabas de qué decisión política, y es algo que, por cierto, me gustaría transparentar, porque yo era muy contrario, y lo argumenté así, contra el término de la selección en los liceos emblemáticos. ¿M? Y hubo toda una presión política, al final estructuramos un acuerdo al cual yo tuve que suscribir y voté a favor de esa reforma. Y yo creo que eso dañó mucho a los liceos emblemáticos, que para mí son una fuente del mérito. Y creo que eso es algo que debemos recuperar. Y creo que en muchos otros campos tenemos que mantener estos sistemas en que no prevalezca el dinero, ¿no es cierto?, en la determinación de quién puede entrar en un liceo u otro o no. Pero los liceos emblemáticos para mí son esa institución del mérito y que además genera comunidad en que los propios chicos, me ha tocado verlo, se estimulan entre ellos y por lo tanto tiene una potencia mucho mayor, ¿no? Y creo que eso es algo valioso para el país. Querido Jorge, y ya para ir cerrando, y esta pregunta no tiene color político, Mm. y creo que todos deberíamos pensar así. ¿Qué significa para ti servir? Mira, para mí, te lo decía quizás unos minutos antes, para mí es tener al centro a las personas. Eh, y en muchas decisiones hay personas, hay rostros, hay momentos, hay situaciones que yo tengo presentes. No, para mí una decisión legislativa, una decisión política, no es en abstracto. Incluso cuando yo escribo, muchas veces voy imaginando una conversación con alguien, y que por lo tanto vaya también dilucidando qué diría, cómo reaccionaría, cuál sería su expresión, qué cosa tengo que clarificar. Por lo tanto, tener esas imágenes, y por eso que también para mí una campaña es importante, los recorridos que tengo por la región son importantes porque es una oportunidad de contacto humano, de experiencia que yo retengo para esos momentos donde tenemos que ir tomando esas decisiones. Tener en el registro, en la retina, a esas personas concretas y por lo tanto responder la pregunta, ¿esto les ayuda o los perjudica? ¿Es mejor o no? Y eso, por lo tanto, va siendo un punto, una línea que me permite discernir qué es lo que estimo correcto de lo que no es correcto. Una carta de navegación. Así es. Querido Jorge, muchas gracias. Jorge Insunza, candidato a diputado por la región de Coquimbo. Como siempre, un agrado conversar contigo. Muchas gracias a ti, Nidia. Ha sido un gusto. Que estés muy bien. Y ustedes invitados a escucharnos, a seguirnos y nos vemos en el próximo capítulo de Sin Letras Chicas. Gracias.